Durante las semanas anteriores hemos venido estudiando lo que era el Shabbat y este maravilloso significado de este día. Yo espero que hayan podido tomar nota de estos estudios y que les haya podido quedar claros los mismos. Hoy quiero comenzar a hablar de lo que fue la construcción del Mishkan y quiero comenzar hoy con una interrogante. Pero antes, como siempre, puede buscar su Biblia para que la tenga a mano y pueda buscar, ¿verdad?, cada una de las lecturas que hoy vamos a compartir. Y la pregunta en esta mañana sería: ¿es posible construir un lugar donde habite nuestro Elohim? ¿Será posible esto? Cuando leemos las Escrituras podemos darnos cuenta de un ejemplo maravilloso, lo que fue la construcción del Mishkan o lo que es el tabernáculo que construyeron allá cuando estaban en el desierto. Y es maravilloso el significado de esto, porque nos trae principios a nuestras vidas que nosotros podemos aplicar. Y quiero que por favor vayamos rápidamente a lo que es Éxodo, en el capítulo 38. Vamos a leer el versículo 21 y luego vamos a leer algo en el capítulo 40. Dice Éxodo 38, 21. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y esta porción de la Escritura, cuando nosotros leemos cómo cierra el libro de Éxodo, porque el libro de Éxodo está cerrando acá desde el capítulo 38, donde estamos leyendo versículo 21, hasta el capítulo 40, 38, está cerrando con algo muy importante, y es la construcción de un lugar de reunión, la construcción del Mishkan, de ese tabernáculo maravilloso, donde la morada, ¿verdad?, donde la presencia del Eterno iba a estar dentro del pueblo. Y vean algo maravilloso, porque a través de esto nosotros podemos aprender principios básicos, y hay tres principios básicos que quisiera compartir acá, que se encuentran en esta porción. Uno de los primeros es la transparencia, y cuando nos damos cuenta cómo Moisés está pidiendo cuentas, dando las cuentas, dice: estas son las cuentas del tabernáculo de testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés. Entonces, fíjense lo maravilloso que es cuando nosotros podemos dar cuentas, y en especial no solo dar cuentas, sino tener cuentas claras para con todos aquellos con los cuales nosotros nos desenvolvemos. Es vital la transparencia en todo lo que hacemos, y cuando lo hacemos en nuestro medio, con aquellas personas que nos rodean, cuánto más con el Eterno. ¿Ha pensado en cómo están sus cuentas con Él en esta mañana? Realmente nosotros estamos nosotros estamos a cuenta, porque el Eterno nos dice allá, el profeta Isaías: venid pues y estemos a cuentas. Él nos llama a cuentas y nos dice que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, o si fuesen rojos como la grana, Él dice que los va a hacer blancos, los va a hacer como blanca nieve. Entonces siempre ha habido un propósito en el Creador, que el ser humano esté a cuentas con Él. Y amado, déjeme decirle que nosotros por nuestros propios medios no podemos estar a cuentas con el Eterno. La única manera de estar a cuentas con nuestro Creador es por medio del sacrificio de Yeshua. Y aquí vamos a ir viendo por qué entonces esta creación de este tabernáculo maravilloso, cómo esto nos lleva a estar a cuentas con el Eterno. Entonces, ese primer principio es la transparencia. Tenemos un segundo principio, que es la obediencia a Adonai. Cuando nosotros leemos esta porción, y yo le voy a pedir que usted la pueda leer en casa con calma, lea desde ese capítulo 38 hasta el capítulo 40 de Éxodo. Vamos a ir viendo cada detalle allí. Usted va a poder ver cada detalle, cómo cada instrucción que el Eterno dio se cumplió.
Voy a dar un ejemplo aquí, Éxodo 40, dice: luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del tabernáculo, el del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Nos damos cuenta cómo instrucción a instrucción le fueron dadas a Moisés la manera en que le iba a organizar todo lo que estaba haciendo. Y eso nos hace ver lo importante que es seguir las instrucciones del Creador. La obediencia a Adonai, la obediencia a sus instrucciones es el segundo principio que nosotros vamos aprendiendo de lo que fue la experiencia de Moisés y el pueblo en el desierto. Luego tenemos un tercer principio, que es el buscar de la presencia del Creador, la búsqueda de su presencia, porque sin la presencia de Él, nosotros no vamos a poder hacer nada. Yeshua lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y fíjense que una vez que ellos organizan todo y el primer día del primer mes erigen el tabernáculo, al final vemos como dice el versículo 34, Éxodo 40, 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. La gloria de Jehová, su cabot, estaba llenando ese lugar que ellos habían construido. Y vean que esto era un lugar físico, un lugar de habitación, un lugar de reunión, el cual fue lleno de la gloria de Jehová, pero un lugar maravilloso que prefiguraba algo que va a ir más allá. Entonces, cuando nosotros aplicamos estos tres principios que estamos aprendiendo acá a través de esta porción, que es la transparencia, la obediencia a nuestro Creador y la búsqueda de su presencia, va a pasar algo. Estos principios no solo sirvieron para lo que fue la construcción de este tabernáculo físico o este Mishkan físico, sino que también, si nosotros nos damos cuenta, estos principios, si los aplicamos a nuestras vidas, van a permitirnos construir lo que es un espacio espiritual. Vamos a tener en nuestros corazones un espacio donde el Creador pueda habitar. Y es maravilloso cuando nosotros podemos tener esto. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a intensificar la comunión con el Eterno. Y no solo eso, nos va a llevar a experimentar una relación más profunda con Él, lo que va a permitir que podamos reflejar esa luz que es Yeshua. Por eso somos la luz del mundo, porque reflejamos la luz de Yeshua. No porque nosotros tengamos la luz, ¿verdad? Nosotros por nosotros mismos, sino que reflejamos a Yeshua, que es esa luz. Y ese es el propósito. A medida que nosotros estudiamos esta porción, nos damos cuenta de cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque hay algo que es preponderante. Los creyentes tenemos que ser administradores fieles de todo lo que Adonai nos ha dado. Así como este pueblo administró de una manera fiel y dio cuentas, porque vemos la importancia allí de tener lo que es una administración consciente, responsable, una rendición de cuentas. Vemos como el Eterno, ya dijimos, nos llama a cuentas. Entonces nosotros vamos viendo acá cómo cada uno de estos recursos que se administraron, si nosotros lo aplicamos a nuestras vidas, el Creador también nos ha dado recursos para administrar, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, ¿verdad? Cosas que nosotros debemos administrar con integridad, con el propósito real de presentar cuentas claras a nuestro Elohim. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Elohim. O sea que
aún en los talentos y dones que el Creador nos ha dado, nosotros debemos administrarlos con sabiduría, porque vamos a dar cuentas como administradores de todo lo que tenemos, vamos a dar cuenta. De igual manera, nosotros tenemos que comprender algo. Si vemos en detalle la construcción de este Mishkan, cuando usted lo lea detalle a detalle, va a darse cuenta cómo había una precisión en seguir cada instrucción, cada orden dada por el Creador. Nosotros vamos a ver y vean que a medida que lo lean, ustedes van a ver el detalle, como dice allí cada vez, conforme a lo que Elohim le dijo a Moisés, conforme a lo que Elohim le dijo a Moisés. Quiere decir que Moisés estaba haciendo un seguimiento de todo. Entonces esto nos va a recordar a nosotros lo importante que es que nosotros podamos trabajar y actuar con lo que es fidelidad a las instrucciones del Creador, porque cuando actuamos con fidelidad a sus instrucciones, estamos siendo obedientes a su voluntad, pues en la Escritura es donde está reflejada la voluntad del Eterno. ¿Cómo conocemos su voluntad? Escudriñando las Escrituras. ¿Cómo conocemos a Yeshua? Escudriñando las Escrituras. El mismo Yeshua lo dijo. Si conociesen, ¿verdad?, lo que Moisés escribió de mí, ya me hubiesen conocido, porque Moisés aún escribía de él. Entonces hay aquí una orden inmersa en lo que respecta a lo que es seguir una vida de obediencia guiada, una vida guiada con un propósito, el cual es la santificación, porque recordemos que estamos en un propósito de santificación. Entonces nuestra obediencia tiene un impacto directo en lo que es nuestra relación con Elohim. Nuestra relación con Él debe ser de un siervo obediente, un siervo fiel que da cuentas, y debemos vivir vidas que realmente le agraden. Vean que esta presencia que llenó el tabernáculo acá en Éxodo 40:34, tal cual como dice allí, nos habla entonces de un lugar que fue preparado siguiendo las instrucciones del Creador, que fue consagrado para Él, y un lugar donde habitó plenamente su presencia. Entonces nuestras vidas también deben verse así. Nosotros somos tabernáculos vivientes, porque somos templo y morada del Espíritu Santo, tal cual como lo dice 1 Corintios 3:16, cuando nos dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo y morada del Espíritu de Elohim, y que el Espíritu de Elohim mora en vosotros? Somos ese Mishkan, ¿verdad?, que se moviliza en este momento y que debe seguir tal cual el patrón que el Eterno nos ha dado. Y nuestro mayor ejemplo fue Yeshua. Él fue un ejemplo fiel de obediencia. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque Yeshua representó lo que era la morada de Elohim entre los hombres. Él es Emmanuel. Él es Elohim con nosotros. Y vean algo maravilloso. Dice Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 11: pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto Mishkan, o sea, tabernáculo, ¿verdad?, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Este Mishkan físico que ellos construyeron, este tabernáculo físico, prefiguraba algo. ¿Qué prefiguraba? Esta obra redentora del Mesías. Y vean que la obra redentora del Mesías prepara, organiza, promueve, construye lo que es un lugar espiritual para que la presencia de Adonai pueda estar entre su pueblo. Es Yeshua viviendo en nosotros a través de su Espíritu Santo que nos fue dado, el que prepara este tabernáculo físico, nuestro cuerpo, este Mishkan, para que la presencia del Eterno pueda habitar en nuestras vidas. Y cada detalle que hubo en la construcción del Mishkan, nosotros podemos darnos cuenta que tiene un simbolismo. ¿Por qué? Porque ahí hay aspectos de lo que es la santificación, de lo que es la salvación, de aquel trabajo que el Mesías
hizo, ¿verdad? Por cada uno. Y está habiendo allí algo que está abierto, es una invitación del Eterno abierta para cada uno de sus hijos que puedan contribuir, ¿verdad? Cada uno con su vida al propósito divino. Por eso es que el apóstol Pedro decía que somos piedras vivas, que nos vamos edificando, ¿verdad? Para construir ese edificio maravilloso. Cada uno de nosotros, nuestro aporte, nuestro trabajo, así como el pueblo aportó para la construcción, así cada uno de nosotros hoy contribuimos para que este edificio vaya creciendo, para que el cuerpo del Mesías se solidifique y podamos nosotros cumplir con el propósito que el Creador nos ha dado. Y de esta manera nosotros podamos tener una vida de obediencia y de entrega total a la voluntad del Creador, tal como nos enseñó el Mesías, porque ese es el propósito, eso es lo que nos va a llevar a la madurez espiritual. Sin obediencia, amados, no hay madurez espiritual. Usted no va a poder llegar a la meta que Yeshua nos trazó. Recuerden lo que dice Efesios capítulo 5, los versículos 1 al 2. Dice Pablo: sed pues imitadores de Elohim como hijos amados, y andad en amor como también el Mesías nos amó y se entregó, ¿verdad?, a sí mismo por nosotros. Y miren cómo lo hizo él: ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante. Por eso es que el mismo Pablo nos dice en Romanos 12 que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Elohim, que es nuestro culto racional, que no debemos conformarnos con este siglo, ¿verdad?, con lo que es la teología de este mundo, sino que debemos realmente confiar y obedecer al Eterno, seguir sus instrucciones, hacernos amigos de Él, porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de nuestro Elohim. Y vean que esta obediencia y esta precisión de quienes construyeron, de quienes estuvieron allí mano a mano edificando este tabernáculo y consagrándolo, nos refleja el mismo llamado a seguir el ejemplo del Maestro. Cada detalle del Mishkan fue diseñado para que pudiera albergar la presencia del ser más importante, que es Yud-Hei Vak-Hei, el Creador. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Debemos imitar a Yeshua, convertirnos en lo que son moradas dignas del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, moradas para que ese Espíritu Santo que nos fue dado pueda estar viviendo en nuestro Mishkan. Eso implica, amados, aplicar y escuchar cuidadosamente las enseñanzas del Maestro y permitir que su ejemplo de obediencia y amor guíe esa construcción de nuestro ser interior, que nosotros vayamos creciendo de adentro hacia afuera, tal como fue la construcción del Mishkan, fue construido desde adentro hacia afuera. Esa es la única manera que podamos reflejar la santidad y la gloria de aquel en el que nosotros hemos creído. Si nosotros en este momento representamos templos vivientes, y si Yeshua es esa morada, ese Elohim entre los hombres, entonces esa presencia divina que llenó el Mishkan debe llenar hoy también nuestras vidas, al igual que esa gloria que habitó físicamente allí, porque ellos pudieron ver la gloria, ¿verdad?, cuando la nube llenaba la casa, tal cual como sucedió cuando Salomón construyó el templo, que la nube no dejaba entrar. Así mismo, cuando llenó la nube la presencia del Eterno, Moisés no podía entrar, nadie podía entrar allí. Entonces, al igual que pasó allí, el Eterno, ¿verdad?, envió su Espíritu Santo, envió también a Yeshua. Yeshua vino a este mundo a morar y ofreció lo que es un acceso directo a la presencia del Creador. Es a través de Yeshua. Ninguno por sí mismo puede ir delante de la presencia del Creador. Solo Yeshua, el sumo sacerdote, se presenta por nosotros. Es a través de él que tenemos nosotros entrada a la presencia del Eterno. Y eso está dando inicio. Yeshua marcó el inicio a una nueva era de relación del hombre con Elohim, con el Creador. ¿Por qué? Porque abrió el camino que antes estuvo cerrado. Él tendió el puente entre el Creador y el hombre, un puente que había sido roto por el pecado del mundo. Y vean que por eso es que dice en Colosenses 2, del 9 al 10, cuando habla de nuestro Mesías, lo que Él es, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Entonces, cuando vemos estos capítulos hermosos que cierran este libro de Éxodo, Shemot en hebreo, esto nos va a dar esperanza, una esperanza mesiánica, y nos muestra cómo el cumplimiento de la escritura, ¿verdad? Cómo Yeshua está cumpliendo lo que es el Mishkan, cómo trasciende el simbolismo del Mishkan, porque nos recuerda que a través de él nosotros somos portadores de esa presencia divina. Somos llamados a vivir en santidad, a vivir en obediencia, y esa obra del Mishkan se convierte en nuestra propia historia, una en la que cada uno de nosotros como creyentes, como piedras vivas, trabajamos en lo que es la construcción de un espacio sagrado para que Adonai habite en nuestros corazones. Entonces, eso responde a nuestra pregunta, ¿verdad?, con la que empezamos. ¿Es posible construir un lugar donde habite plenamente Elohim en nuestras vidas? Y cuando pensamos en esto, en este espacio, nosotros entendemos entonces que debe haber obediencia a sus instrucciones, que si Moisés siguió instrucciones al pie de la letra para construir este Mishkan, si nosotros somos un Mishkan también debemos seguir instrucciones al pie de la letra de nuestro Padre Celestial. Debemos esforzarnos por obedecer sus enseñanzas. Debemos también prepararnos como ese Mishkan de ahora, como ese espacio, ¿verdad?, para Adonai, porque debe haber un espacio para el Creador en nuestras vidas, para manifestar su gloria, y debemos perseverar en un compromiso con Él. Ese término, gloria, kabod, que se llenó allí, significa peso, esplendor, poder, intensidad. Es una expresión, dice, voy a leer literalmente, dice que Kabod Adonai es una expresión que encapsula la intensidad y el peso suficiente de la presencia de Adonai para manifestarse ante el pueblo sin consumirlo por su santidad. Entonces, fíjense, este Mishkan se convirtió en el portador de la presencia y la gloria de Adonai. Más allá de ser un lugar de culto, el Mishkan simboliza la realidad de Elohim, que trasciende, ¿verdad?, el universo. Él ha elegido hacer su morada en medio de su pueblo, y es lo que finalmente se va a cumplir cuando vemos Apocalipsis, cuando dice otra vez el tabernáculo de Elohim habitando entre nosotros, así como dice Apocalipsis en el capítulo 21. Y este concepto de morada y de lugar que porta la presencia del Eterno encuentra su cumplimiento en Yeshua. El Brit Hadashah en Hebreos 3 describe a Yeshua como el resplandor de su gloria, de su Kabod Adonai, el resplandor de la Kabod Adonai, indicando que en él la gloria de Adonai se manifiesta de forma perfecta y completa. Y amados, esta gloria es la que nosotros debemos reflejar. Por eso Yeshua dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces hoy te puedo decir a través de las Escrituras que es posible construir un lugar donde el Eterno pueda habitar. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y cada día debemos trabajar para perfeccionar este lugar, para que el Eterno pueda morar con toda libertad en nuestras vidas. Es un proceso de transformación, de santificación que el creyente debe realizar día a día. Así que hoy yo te invito, trabaja en la construcción de este Mishkan a través de la obediencia del Eterno, a través de su Torah, el obedecer sus mandamientos y sus instrucciones. Shalom para todos en esta mañana, que el Eterno bendiga sus vidas.